conceptos como eran frontend, backend, trabajamos también lo que era el lado del cliente, explicamos qué era el lado del servidor y demás. Entonces el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy va a ser un poquito más práctica la clase en el sentido de que no vamos a dar tantos conceptos realmente. Incluso vamos a tener varios ejercicios que vamos a estar desarrollando el día de hoy, todo eso también en aras de poder como trabajar esos componentes que vamos a ir mencionando acá. ¿Listo? Entonces el tema de hoy, o más bien los temas que vamos a estar trabajando hoy respecto al diseño web son lo que se corresponde con lo que es la estructura y la vinculación de elementos dentro de una página web. ¿Listo? El día lunes mencionábamos, cierto, que dentro de todo el diseño de toda página web, uno de los primeros elementos a considerar siempre es la estructura, el orden, cierto, y también esa capacidad que debe tener una página web de poderse repetir, de poderse replicar en cualquier dispositivo, ¿verdad? Entonces la estructura, o más bien el índice que vamos a trabajar el día de hoy, los conceptos que vamos a trabajar hoy, que es la estructura de una página web, o cuál es la distribución de contenidos también dentro de una página web con la estructura grid. ¿Listo? Y la vinculación de otros archivos, otros componentes a través de la etiqueta A, la etiqueta Anchor, ancla. ¿Listo? Entonces más adelante vamos a estar hablando de eso. ¿Listo? Vamos entonces con lo primero. Entonces el objetivo, bueno, objetivo comprender cómo funciona la distribución del espacio en una página web. Vamos a ver cómo se maneja todo el tema también de las coordenadas, el tema de la ubicación de componentes dentro de una página web, los elementos también, cierto, que controlan esa distribución. Vamos a ver la manera también en la que se pueden enlazar elementos tanto externos como internos dentro de la página web también, entonces que pretendemos diseñar. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto va a ser un poco un repaso también de lo que veíamos un poco en la clase pasada. Entonces, en la clase pasada nosotros alcanzamos a abordar algunos elementos. El primer elemento que abordamos la clase pasada, ¿cierto? Fueron los comentarios. Mencionábamos justamente que los comentarios son adiciones de texto que tienen una finalidad particular y es que nos pueden dar ciertas indicaciones, nos pueden explicar algunos aspectos de nuestro código, nos pueden dar alguna serie, cierto, de pronto de indicaciones respecto también a la manera en que está distribuido, las funciones que se ejecutan, pero que realmente estos comentarios no tienen una influencia final sobre el contenido del código, no modifican el contenido en este caso de nuestra página. Ahora, también hablábamos, ¿cierto?, de tres etiquetas, que fueron las etiquetas que mencionamos que siempre son indispensables en toda página web, la etiqueta HTML, la etiqueta head, ¿cierto? O cabeza, y la etiqueta body. La etiqueta body, ¿cierto? Habíamos mencionado que era la etiqueta que iba a contener cada uno de los elementos que iban a ver en nuestra página web. Vemos acá el esquema, si ustedes se fijan en la parte derecha, entonces podemos ver que HTML va a ser siempre la etiqueta con la que nosotros vamos a partir. Recuerden, así como yo tengo una etiqueta de apertura, debo también tener una etiqueta de cierre. Si abro una etiqueta HTML para empezar a programar en HTML, tengo que cerrarla también con una etiqueta HTML, solo que la diferencia es que al inicio siempre va a haber un slash. Eso me indica que esa etiqueta cierra. Tengo una sección head, ¿cierto? La cabeza de la página web, y tengo también mi sección body. Entonces, habíamos mencionado también dentro de la etiqueta head, más que nada lo que nosotros realizamos dentro de esa etiqueta es lo que se puede considerar como la configuración inicial de nuestra página web. En esa etiqueta head podemos poner el título que le queremos poner a la pestaña que estamos de la página web que estamos haciendo. Podemos definir el idioma. Podemos definir también, por ejemplo, el conjunto alfanumérico de símbolos que vamos a usar. Hoy vamos a añadir eso también al código que ya teníamos. Podemos definir también enlaces a otros archivos, que es algo que también vamos a trabajar en esta clase al final cuando hablemos de vinculación externa. ¿Sí? Y es como esa etiqueta que nos permite contener esos elementos de configuración inicial. Es como cuando uno está manejando un carro, uno sabe que antes, cierto, de meter la llave, antes de incluso atreverse a poner la primera marcha, antes de pisar de pronto el clutch para desembragar el carro e ir acelerándolo, uno sabe que lo primero que tiene que hacer antes de empezar a manejar es por lo menos abrir la puerta y entrar al carro, como mínimo, ¿cierto? Sabemos que, por ejemplo, hay que mirar los espejos, hay que mirar el nivel de la gasolina, si nos es posible también mirar el nivel de las llantas. Y una vez ya hayamos verificado todo eso, ahí sí empezamos a conducir. Es lo mismo en el diseño en cualquier área. Siempre tiene que haber, ¿cierto?, una configuración inicial. En cualquier algoritmo funciona también. Usted debe siempre considerar que hay una configuración inicial, una serie de elementos previos antes de empezar a desarrollar un algoritmo o un proceso o incluso un código.
Entonces, en este caso, head se va a encargar de contener nuestra configuración inicial. Van a ser esos criterios iniciales. Y ya dentro de body es que usted y yo vamos a empezar a programar lo bonito, lo chévere, lo visible, ¿sí? Lo que podemos de pronto no palpar, pero sí observar. Listo, dentro de body va a ir toda la parte de contenidos, imágenes, estructuras, listas, tablas, todo lo que a usted a mí se nos ocurra, los gradientes, los adornos, todo va a ir ahí. ¿Listo? Entonces, para que nos quede claro eso. ¿Listo? Entonces, Juan, ¿cuál era la función de la etiqueta head? Para añadir un elemento. No, la etiqueta head, recuerden, es la de la configuración inicial. Configuración inicial. Listo, ahí configuramos todo lo que necesita nuestra página web a priori, todo lo que vamos a necesitar desde antes. Y en body sí vamos a poner los componentes, tengan en cuenta eso, ojo con esa diferencia, es importante eso. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces acá. ¿Listo? Entonces, fíjense, ya tenemos esos elementos estructurales. Tenemos ese primer conjunto de elementos que siempre deben estar en toda página web. HTML, que va a ser como la caja grande, si usted lo quiere ver así. Head, que es la que va a contener la configuración inicial. Y Body, que es la otra cajita que va a contener nuestros componentes que vamos a ver. Pero asimismo, como usted y yo tenemos componentes estructurales, componentes que sí o sí tienen que estar, también tenemos otros componentes que son funcionales, componentes que ya, por ejemplo, son elementos que nosotros podemos visualizar. No tienen que estar en todas las páginas web, por si acaso, pero sí son elementos que nosotros vamos a ir a empezar usando, ¿cierto? Vamos a empezar a usarlos de forma indistinta, de acuerdo a lo que necesitemos. Si de pronto necesitamos añadir una cosa, seguramente alguien ya generó una etiqueta para hacer eso, ¿sí? Entonces, dentro de esas etiquetas que vamos a encontrar, que tenemos la etiqueta header, que alcanzamos también a programarla el lunes, que es la cabecera de la página web, es casi siempre la que usamos en esa página web para poner un membrete, un título, para añadir de pronto algún menú que nos diga inicio, quiénes somos, contacto, casi siempre es la sección que se dedica a eso. El footer, ¿cierto? Pie de página, es casi siempre la sección en la página web que está en la parte inferior, donde usted encuentra redes sociales, donde usted encuentra, por ejemplo, mapas, si es alguna especie de tienda. ¿Sí? Es como esa parte final de la página, lo último que la persona de pronto puede observar. Tenemos la etiqueta A, que es la etiqueta que vamos a usar para referenciar, para vincular archivos, para vincular otras páginas web. Esa la vamos a estar trabajando bastante hoy. Tenemos la etiqueta P de paragraph en inglés, ¿cierto? Que significa párrafo. H1, H2, H3, H4 y de ahí todos los números que usted quiera, creo que como hasta el 8, que son para textos. H siempre lo vamos a usar para textos y con el número usted lo que va a variar es el tamaño de ese texto. ¿Listo? Tenemos otra etiqueta que vamos a usar bastante, div. ¿Listo? Yo soy más de los que les gusta usar la etiqueta div en lugar de la etiqueta nav. Hay otra etiqueta también que se puede usar para hacer secciones y es la etiqueta nav. En el pasado, creo que como hasta HTML3, una de las etiquetas que más se usaba para hacer secciones dentro de una página web era la etiqueta section. Section, si usted ahorita la programa, le va a salir de color rojo. ¿Por qué? Porque section es de esas etiquetas que está en desuso, de esas etiquetas que prontamente van a ser también eliminadas del lenguaje. ¿Listo? Y eso es una realidad que usted y yo vamos a tener siempre con los lenguajes de programación. Toca estar constantemente actualizándose porque quitan cosas, añaden otras. Tenemos, por ejemplo, listas. Más adelante tendremos una clase dedicada enteramente a las listas. Hoy vamos a hacer listas, sí, pero nos vamos a enfocar mucho en eso. Tenemos listas ordenadas con la etiqueta OL, Ordered List, ¿sí? Y tenemos listas desordenadas con la etiqueta Unordered List. ¿Listo? Entonces tenemos esas dos clases de listas. Vuelvo, insisto, vamos a tener toda una clase entera para dedicarnos a eso, no se preocupen. La etiqueta IMG de image, de imágenes, ¿sí? Que también la vamos a trabajar bastante. Esa etiqueta es la que vamos usted y yo para añadir toda clase de imágenes, por ejemplo, en formato JPG, JPG, PNG, JFIF, GIF, WebP. Todos los formatos de imagen que sostiene HTML los podemos cargar a través de esa etiqueta. Los videos que la vamos a añadir con la etiqueta con el nombre más original, la etiqueta video, que también tiene sus cositas que usted y yo le podemos configurar. Las tablas, ¿sí? Y esto es solo un ejemplo, hay muchísimas etiquetas. Yo a usted no le puedo de pronto dar todas porque hasta donde tengo entendido hay más o menos alrededor de unas 150 etiquetas. Y con el uso es que usted y yo las vamos a ir aprendiendo. Listo, pero estas son como las que de pronto nosotros más vamos a estar usando
a lo largo de este curso. ¿Listo? Para que las tenga ahí de pronto presentes. Hay otra que no la añadí acá, que es la etiqueta form, que la vamos a usar más adelante también cuando hablemos de cómo recibir datos desde una página web, la vamos a usar también bastante. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un primer ejercicio. ¿Listo? Vamos a irnos ahí a Visual Studio, ¿verdad? Y vamos entonces a partir haciendo este ejercicio que nos plantean acá. Entonces, ¿qué nos dice o qué es lo que vamos nosotros a hacer en este caso particular? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un gradiente de textos, ¿listo? Ya le voy a explicar qué es un gradiente de textos. Vamos a hacer unas listas, un par de listas, y vamos también a cargar un video desde la plataforma de YouTube. ¿Listo? De una vez vamos entonces a ir viendo cómo hacer esas cositas. Entonces, lo primero, listo, yo tengo aquí mi código abierto de la clase pasada, no se preocupe si de pronto no me sigue ahorita en el ejemplo, igual eso queda grabado, después ahí usted puede cacharle un poquito más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que nos piden a nosotros es hacer entonces un gradiente de textos, ¿cierto? Fíjese que aquí yo solamente estoy añadiendo un comentario, no estoy poniendo nada más, esto no es código por si acaso. Y para que usted vea que yo no estoy haciendo trampa, que yo no me estoy inventando nada, aquí tenemos la página de la clase pasada, permítame aquí la actualizo. Tengo la página de la clase pasada y realmente no hay ningún elemento añadido todavía. ¿Listo? Está hasta donde quedamos la clase pasada, que fue que añadimos el fondo de la página. Y esto es todo lo que hay, por si acaso. No hay mayor cosa. Entonces, lo primero que nos van a pedir a nosotros, lo primero que nos piden, hacer un gradiente de textos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no voy aquí a sacarme trucos bajo la manga, tranquilo. Simplemente voy a crear una sección. ¿Por qué? Porque la imagen que yo puse, por ejemplo, para la página es demasiado oscura. Entonces el texto me va a salir negro, negro con negro, no se diferencia, ¿cierto? Entonces voy a crear simplemente una sección con la etiqueta div. Simplemente le voy a añadir acá un color de fondo. ¿Sí? Vamos a añadirle un color de fondo blanco. ¿Eso con qué ánimo? Pues con el ánimo de que el texto que vamos a crear se vea, no es para nada más. ¿Sí? Vamos a poner acá white. Y entonces vamos a crear nuestro gradiente de textos. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer, la etiqueta H1. ¿Listo? Entonces H1, usted se va a dar cuenta que por formato es tal vez el texto más grande que hay. ¿Podemos hacer textos más grandes? Sí, no se preocupe. Pero después vamos a ver cómo. Pero digamos que por formato, por escala, H1 es como el texto más grande que hay. Es como dentro de un patrón, el patrón más grande que hay. Entonces aquí vamos a poner simplemente texto con H1. ¿Listo? Algo bastante sencillo. Yo lo único que voy a hacer entonces, una vez tengo ese texto con H1, lo voy a replicar así hasta tener H6. ¿Listo? Y usted se va a dar cuenta cuál es la diferencia entre una etiqueta y la otra. ¿Listo? Entonces aquí voy a poner simplemente H2, H3, H4, H5, H6, habíamos dicho. Arreglo también acá la etiqueta para cerrar. ¿Listo? Siempre tenga eso muy presente. H3, H4, H5 y H6. Entonces un detalle acá, y esto de pronto sí también lo pueden ustedes tener en cuenta. Orden, siempre tratemos de tener orden a la hora de programar. Acá pasa que, por ejemplo, estos H1, H2, H3 y esas etiquetas de texto están contenidas dentro de esta sección. ¿Sí? Usted ve acá un div de apertura y acá ve un div, ¿cierto?, de cierre. ¿Qué es la cosa? Que está bien, en teoría funciona, está correcto, pero si usted se da cuenta en términos de orden puede ser confuso. Casi siempre cuando una etiqueta está dentro de otra, nosotros tratamos de dejar un espacio al inicio para indicar que está dentro de otra. Entonces aquí una manera rápida, aquí usted le puede dar clic derecho, Format With, y acá usted puede de pronto seleccionar. Yo tengo acá, por ejemplo, algunas extensiones, algunas cositas que uno puede usar para eso. Ahí, por ejemplo, usé una que parece que no funciona para nada. Voy aquí a HTML Language Feature, que es la que viene por defecto, y mire lo que hace ahí, lo que hace el programa. Simplemente me las formatea, les da formato para que quede ese espacio al inicio. Eso, vuelvo, insisto, es una cuestión de orden. ¿Es obligatoria? No, pero sí es una buena práctica a la hora de programar. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos eso. Simplemente voy a modificar acá los textos para que usted se dé cuenta. Listo, todo está en vivo. H4, H5 y finalmente H6. Control S, guardo mi trabajo, guardo lo que, permítame que aquí abrí fue el explorador de Windows, qué gracioso. Le doy Control S, guardo mi trabajo y me voy a mi página web. Una vez llego a mi página web simplemente voy a actualizar. ¿Listo? Permítame un momento, ahí mientras actualiza la página web.
¿vale? Ahí se actualiza la página web. Mientras tanto yo aquí transiciono esto en la grabación. Ahí está actualizando. Ahí está. Entonces, si usted se da cuenta, ahí está mi gradiente de textos. Tengo texto con H1, ¿cierto? Que como le dije es el más grande en teoría. Texto con H2, texto con H3, H4, H5, H6. Y usted ve que va disminuyendo. Eso es un gradiente, ¿sí? Independientemente de que a usted le hablen de gradiente en cálculo, de que le hablen de gradiente en lo que sea, gradiente casi siempre es una medida de aumento o de disminución. Eso es un gradiente. ¿Listo? Más adelante nosotros vamos a ver gradientes de color. Entonces vamos a ver cómo pasar de un color a otro, de una textura a otra dentro de páginas web. Entonces es el mismo concepto, es un aumento o una disminución en algo. ¿Listo? Entonces tenemos ahí nuestro gradiente de texto. Ya está. ¿Listo? Entonces hasta el momento, pues no sé, ¿alguna pregunta? ¿Algo por ahí que de pronto sea como muy complejo? Todo claro. Todo claro, listo, perfecto. Juan, ¿cómo vamos? ¿Todo bien hasta ahora? Todo bien. Listo, Sí, señor. perfecto. Bueno, entonces fíjense que realmente no era nada muy complejo. Lo siguiente que nos pide el ejemplo, vamos entonces a crear una lista o un par de listas. Simplemente ponemos aquí nuestro comentario, vamos a poner acá listas. Listo, y yo después de eso simplemente voy a poner otro comentario para indicar que la lista que voy a crear es una lista ordenada, ¿vale? ¿Qué nos dice la lista ordenada? La lista ordenada que nos piden en el ejemplo, la lista ordenada que nos piden en nuestro ejercicio. Permítanme aquí un momento, que también me toca estar cambiando la presentación, acá la grabación, pues para que no se pierda ningún detalle. ¿Qué nos dice a nosotros, por ejemplo, de las listas? El ejercicio o el ejemplo de la lista nos dice lo siguiente. Hagamos dos listas, una ordenada con los primeros 5 lenguajes de programación más usados en el mundo y otra desordenada con aplicaciones de esos lenguajes. ¿Listo? Entonces, la clase pasada mencionamos cuáles son los dos lenguajes de programación más usados a nivel mundial. ¿Cuáles son esos dos? ¿Quién se acuerda? Mencionamos dos, el primero y el segundo. JavaScript, JavaScript es el primero y el segundo, el que le está pisando por ahí los talones, Python. Python, correcto. Entonces ya tenemos dos. Esto ustedes me van a ayudar con los otros tres. Van a buscar ahí rápidamente en el navegador donde lo consideren. Yo me lo sé, pero quiero que ustedes también puedan como tener esa información. ¿Listo? Entonces ya tenemos JavaScript, ya tenemos Python, ¿sí? El tercero, si no me falla la memoria, vendría a ser Java, Java solito, si no estoy mal. ¿Sí? Dentro de esos también debe estar Golang o Rust, alguno de los dos, y C++. Puede que me esté equivocando. ¿Listo? Entonces, mientras los buscan, entonces miren lo que pasa acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros acá con esto? Mientras ustedes los buscan, nosotros acá simplemente vamos a hacer lo siguiente. Habíamos dicho que hay unas listas ordenadas y unas listas desordenadas. Para crear la lista ordenada, yo voy a usar la etiqueta OL. Entonces voy a escribir acá OL. ¿Listo? OL es una etiqueta que requiere apertura y cierre. ¿Listo? Siempre vamos a que trabajemos con OL, necesitamos apertura y cierre. Entonces acá, ¿qué es lo que ocurre? Siempre que yo quiera crear una lista, vuelvo, insisto, no se preocupen, esto lo vamos a trabajar en más a detalle más adelante. Yo tengo que añadir los ítems de esa lista. Esos ítems yo los voy a añadir por medio de la etiqueta LI. ¿Listo? Entonces voy a crear 5 de estos pares, 5 de estos conjuntos, porque son 5 elementos. Entonces 2, 3, 4 y 5. Listo, entonces habíamos dicho, primer lenguaje de programación, primero de los más usados es JavaScript, ¿cierto? El segundo, habíamos dicho que era Python, ¿cierto? ¿Cuál es el tercero? ¿Ya encontraron cuál es? Java. Es Java, ¿listo? El cuarto, C++. C++, ¿listo? ¿Qué encontraron para el quinto? Pues yo encontré el de SQL, el Es Structured Query Language. Listo, perfecto. SQL es el de las bases de datos. Sí, yo lo había, digamos, no lo había considerado, pero sí, debe ser. Yo creo que también se usa bastante. PHP también se usa bastante. Listo, entonces ya tenemos eso. Tenemos los primeros 5. Ahora, bueno, discúlpeme, yo creo que elegí una pésima imagen de fondo. La imagen es negra, ¿sí? No es que sea, no es que negro sea malo, no es que piensen que soy racista ni nada de eso, pero pues no se va a ver el texto porque va a salir en color negro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a poner acá a esa lista ordenada, recuerden que todo esto son como cajas, le voy a poner acá simplemente un color de fondo, a esa lista, background color,
¿Listo? Background color y acá simplemente le vamos a poner white para que esa lista como en su conjunto, en su cajita salga con el fondo blanco. Listo, ahí ya está. Ya tenemos nuestra lista ordenada. Yo simplemente voy a llegar aquí a mi página web. Simplemente me voy acá a encargar de actualizar esto. ¿Listo? Y cuando esto se actualice, ya siempre le toma alrededor de un par de segundos, ahí ya está mi lista. Entonces ustedes la pueden observar ahí. Tengo primero JavaScript, Python, Java, ¿cierto? C++ y SQL. Entonces fíjense que acá nosotros pusimos OL, Ordered List, lista ordenada. Es por eso que cada ítem dentro de esa lista nos salió primeramente numerado, salen con números. Eso se puede cambiar, sí, usted puede cambiar los números por letras, por números romanos. Creo que hay otra serie de caracteres, en el momento no los tengo presentes, pero creo que son 4 que trae por defecto, en los que usted puede cambiar esa numeración, esa ordenación. ¿Listo? Entonces podemos hacer eso, podemos hacer esa lista ordenada. Ahora vamos con la lista desordenada. La lista desordenada la vamos entonces a crear justamente con la etiqueta unorderedList o UL. ¿Listo? Entonces aquí yo simplemente voy a poner lista desordenada. ¿Listo? Y vamos con nuestra lista desordenada, ponemos nuestra etiqueta UL. ¿Listo? Y acá nuevamente tenemos que añadir ítem por ítem de esa lista. ¿Vale? Entonces para que lo tengamos ahí presente. Entonces acá simplemente voy a añadir, vamos a poner 4 aplicaciones. Pongamos 4 aplicaciones de la programación. ¿Listo? Entonces acá simplemente le cambiamos a esto el color de fondo, como para no ir a quedarnos por ahí perdidos cuando escribamos la lista. Le ponemos background color. ¿Listo? White. Ahí está, pongámosle white, ahí quedó. Y acá vamos entonces con la primera aplicación. Vamos con una aplicación sencilla, la que nosotros estamos trabajando, páginas web. ¿Listo? Ahora, hay otras aplicaciones para la programación, hay muchísimas, bases de datos y SQL, ¿cierto? El de la Query Library se llama ese lenguaje de programación, Search Query Library, el language, perdón. Bases de datos, por ejemplo, tenemos otro, videojuegos, ¿sí? Si en algún punto ustedes se van a dedicar, por ejemplo, a programar videojuegos o que les gustaría eso, pues ahí lo que le toca a uno aprender, digamos, como para facilitarse un poco las cosas, es aprender a manejar Unity y C#. Se puede hacer en otros escenarios, claro, se puede hacer en otros escenarios, pero pues hoy en día es como lo más usado. Tenemos eso, por ejemplo, también otra aplicación que podemos nosotros usar para los videojuegos es lo que se conoce como la realidad virtual, ¿sí? Por ejemplo, podemos usarlo para eso. Otra, y eso es la razón por la cual Java aparece entre esos 5 primeros lenguajes de programación, ¿cierto? Es lo que se conoce como servidores, ¿sí? Y WebSockets, comunicación, ¿cierto? Entre redes y demás. Entonces, ¿tenemos muchas más aplicaciones? Claro que sí, pero pues por ahora solo vamos a dar esas 5. Entonces yo creo mi lista, simplemente llego acá, actualizo, y cuando esto se actualice, ¿verdad? Se demora ahí un tricito. Entonces cuando esto se actualice, vamos, ahí está. Simplemente aparecen ya mis ítems, pero en lugar de salirme números, me salen son viñetas. Esas viñetas yo las puedo cambiar, sí, puedo cambiarlas, puedo incluso eliminarlas. Yo por lo general no soy de usar viñetas, no me gusta usar viñetas, me parece que se ven feas. Yo le puedo poner acá, por ejemplo, el modificador list style. Y acá entre list style yo puedo seleccionar qué tipo de viñeta quiero. Por ejemplo, Armenian, Circle, Decimal, Decimal Leading 0, Disc, Georgian, Insight. Yo le voy a poner la que más me gusta. None. Ninguna. No quiero que le ponga viñetas. Esto no me gusta porque por lo general las listas las uso para crear menús y otras cosas. Entonces se ve un poquito feo. Entonces simplemente actualizamos, ya después de haber cambiado nuestras viñetas, después de haber actualizado los componentes esos. Ahí está, hace como doble actualización esto. Ahí está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya nuestra página, o más bien nuestra lista desordenada, no tiene viñetas. ¿Listo? Entonces, realmente, pues, las listas no son tan complejas. Último ejemplo o último componente que vamos a añadir a modo de ejemplo, como para irnos también familiarizando con estos componentes, ¿cierto? Es un video de YouTube. ¿Listo? Cuando pasemos a imágenes y contenido multimedia nos vamos a dar cuenta de que hay muchas maneras de añadir videos en realidad. Yo voy a usar la más rápida, la más fácil. Simplemente me voy a ir a YouTube,
¿Listo? Ahí como para de pronto, no sé, yo espero siempre se aprenda algo nuevo. Pero ¿qué es lo que pasa en YouTube? En YouTube, si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos recurrir a un mecanismo y eso está en muchas páginas, por ejemplo, eso es lo que se conoce como las APIs en muchos casos. Nosotros podemos de YouTube también de cada video que ellos tienen tomar un enlace en particular que cuando nosotros lo peguemos o una sección de código más bien que cuando nosotros la peguemos por ejemplo en una página web, ¿sí? Vamos a encontrarnos con que, ¿sí? Estamos mirando un programa que se llama En su propia trampa, salieron unas cosas supremamente extrañas. Listo, ahí con mi esposa, ¿sí? No, no miren realities, no se queden mirando realities. Bueno, entonces miren lo que pasa, yo seleccioné un video, esto es un video de ajedrez, ¿listo? Un video común y corriente, ¿listo? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero que este video común y corriente, ¿sí? Me aparezca justamente en mi página web, aparezca bonita, se vea decente el video, se vea algo simpático, algo agradable a la vista, se vea también con todos los componentes que tienen los videos de YouTube. Entonces, simplemente, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir acá donde dice en el video, donde dice compartir, y en la parte inferior ustedes van a encontrar, ¿cierto? Una de las opciones que dice insertar. Le voy a dar clic en insertar, ¿listo? Y en ese insertar me va a aparecer una sección de código. Ese código yo bien puedo hacer, o más bien tomar ahí la aventura, ¿cierto? De simplemente copiarlo. Copio solamente el video, sino el código, perdón. Y ese código yo lo puedo pegar en mi página web directamente. Cuando yo haga eso, ¿sí? Cuando yo copie ese video acá, ese código de video que acabamos de aquí de encontrar, ahí está el código pegado, simplemente voy a guardar mi archivo, voy a guardar mi cambio, voy a ir a mi navegador, simplemente voy a actualizar mi página web y la cuestión es que automáticamente pues mi página web va a incorporar ese video, lo va a incorporar con todas las funcionalidades también que tiene YouTube. Vuelvo, insisto, es algo que muchas páginas web tienen, páginas web de mapas, páginas web de información y ustedes se dan cuenta que ya aparece mi video. Lo incorporó con todas las funcionalidades de YouTube de una vez. ¿Listo? Entonces eso, ya hicimos ahí nuestros tres ejemplos. Así como tenemos esos videos, esas listas, los gradientes de texto, tenemos muchas cosas más. ¿Sí? Yo espero realmente podamos abarcar muchas de esas cosas. ¿Sí? Y si no, si de pronto hay alguna que no podamos abarcar, pues siempre está la posibilidad, ¿cierto?, de poder especializarnos, de poder de pronto tomar alguna bibliografía extra y seguir aprendiendo de eso. ¿Listo? Entonces ahí está, ya tenemos hecho nuestros tres ejemplos del día que nos proponen o propuestos para el día de hoy. Continuamos acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso respecto a los componentes funcionales. Sí, básicamente, como les decía ahorita, si a nosotros se nos ocurre, realmente lo más probable es que alguien ya se haya tomado la molestia de crear una etiqueta para eso. ¿Sí? Entonces eso es lo bonito que tiene el diseño web, que nosotros podemos darnos el lujo, ¿sí? Hasta cierto punto también de ser quisquillosos, de ser cansones con eso, de hacer cosas agradables, de hacer cosas estéticas. De hecho, vamos a ver, ahorita que hablemos de vinculación, vamos a hacer incluso una animación muy tonta, realmente, pero para que se den cuenta que hasta esas cositas las podemos trabajar acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora vamos a hablar de la distribución espacial dentro de una página web. Si ustedes se dan cuenta, realmente la mayoría de las páginas web tienen un factor en común y es que por lo general una página web que resulta agradable, atractiva a la vista es una página web que maneja bien dos conceptos. El primero, el espacio y el segundo, los colores. ¿Sí? Más la otra clase que hablemos de imágenes y eso vamos a hablar de cómo elegir plantillas de colores, de cómo, qué es por ejemplo un diseño por triadas, que es un diseño, por ejemplo, de contraste, que es un diseño, por ejemplo, monocromático. Vamos a hablar de todas esas cosas la otra clase que hablemos de imágenes y como toda esa parte estética. Entonces, acá, ¿qué vemos nosotros? Tenemos el sistema que se conoce como grid o rejillas. Básicamente lo único que nosotros vamos a hacer es tomar ese concepto de lo que es un plano cartesiano y lo vamos a extender, ¿cierto?, al diseño web también. Es en últimas lo que vamos a hacer. La única información o el único dato que nosotros necesitamos tener claro para manejar bien esto es saber qué es una columna y qué es una fila. ¿Sí? Entonces tengan siempre presente, una columna es un componente vertical.
Una fila es un componente horizontal. Si ustedes ya vieron álgebra lineal, yo creo que eso ya lo tienen marcado a fuego y sangre en el corazón y en la memoria, ¿verdad? Que uno en álgebra lineal suele sufrir con eso, ¿cierto? Pero entonces aquí también lo vamos a usar, solo que pues aquí no vamos a sufrir tanto con eso, ¿listo? Entonces el sistema grid básicamente es eso, tomar una página web y distribuirla de forma espacial por medio de un sistema de coordenadas. Entonces antes de continuar con eso, vamos aquí a analizar un poco un momento esta página. Esta es la página web de la NASA, es como la página de inicio de la NASA. Yo me tomé la molestia, ¿sí?, de dividirla en secciones. Es algo a lo que tenemos también que acostumbrarnos como a fragmentar un diseño web por secciones porque nosotros lo vamos a tener que hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos 4 secciones, ¿sí? La primera sección que nosotros vemos, si ustedes se dan cuenta, esta primera sección de acá es lo que nosotros podemos considerar un header, una cabecera de una página web. Por lo general lo primero que aparece y es donde ustedes van a encontrar el título más grande, van a encontrar por lo general alguna especie de logotipo, algo representativo de la página, algo que atrape a la persona porque es lo primero que va a ver, ¿sí? Hay una herramienta, por ejemplo, dentro del diseño web que es muy útil, que se conoce como el mapa de calor. Básicamente el mapa de calor indica lo que las personas suelen ver con mayor frecuencia en una página web y casi siempre esto es de lo primero que miran, ¿sí? Entonces, tener presente eso, que para un buen diseño web hay que tener bien elegidas una plantilla de colores, un bosquejo de colores, tener un logo llamativo, aprovechar bien el espacio, ¿sí? Entonces, por eso es que también trabajamos acá primero distribución espacial. Entonces, la primera sección, si ustedes se dan cuenta, realmente nuestra primera sección solo tiene una columna, ¿sí? Es esta columna de acá. Todo el texto está ido hacia un lado, tenemos de pronto acá unas cuantas cositas abajo, pero no necesariamente representan una columna aparte. Entonces tenemos una sola columna dentro de esa primera sección. Ojo con eso, es importante que veamos ahorita eso del tema de las columnas y las filas porque eso vamos a trillarlo bastante hoy. La sección 2, si ustedes se dan cuenta, tiene 2 columnas. La que dice Feature News y la que dice More NASA News. Tiene 2 columnas. Cada una de esas columnas, por ejemplo, maneja tamaños de fuente diferentes, ¿cierto? Una distribución centrada de los textos. Cada texto como que en su columna está centrado, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la sección 3. La sección 3 tiene, por ejemplo, 3 columnas, ¿sí? Tiene 3 columnas, pero no sé si alguno de ustedes me podría decir cuántas filas tiene. La sección 3 tiene 3 columnas. Yo les ayudo con lo más difícil. ¿Cuántas filas tiene? Recuerden, una fila es un componente horizontal. ¿Cuántas filas tiene? La sección 3. ¿Alguno por ahí? Depende Depende, a ver, ¿de qué? de qué columna miremos. No, no depende. ¿Cuántas filas tiene? ¿Una? A ver, Mafe, ¿alguna respuesta en particular? ¿Ves? Listo, Mafe dice 3, Juan dice 1. Bueno, la respuesta es 2. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, Columna. ¿cuántas filas? ¿Cuántas filas tiene? Filas, componentes horizontales, porque tiene 3 columnas. Lo que pasa es que esta primera columna, si ustedes se dan cuenta, es un poquito más ancha que las otras dos. Listo, es válido, pero sigue siendo una sola columna. Sin embargo, cuando nosotros miramos las filas, siempre que nosotros consideremos las filas, tenemos que tomar la columna que más filas tiene. En este caso, la primera columna solo tiene una fila. Bueno, es válido. La segunda solo tiene una fila. Es válido. Pero la tercera columna sí tiene ya 2 filas. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad estas otras 2 no es que tengan una sola fila, sino que esta columna se extendió a lo largo de esas 2 filas. Listo, ahorita vamos a ver eso y lo vamos a explicar un poquito más en detalle, pero pues aquí hay 2 filas. Esta primera, ¿sí? Y esta segunda. Solo que estas imágenes se extendieron a lo largo de esas 2 filas. ¿Listo? Entonces es importante tener eso en cuenta porque realmente, como les digo, en el diseño web es bueno saber eso, cómo distribuir también el espacio. Uno puede jugar con ese espacio, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta acá. Bueno, la página es de un ente gubernamental que explora el espacio, pero nosotros estamos hablando de otra clase de espacio, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, realmente acá ellos, la distribución que toman se ve muy agradable a la vista, ¿sí? La imagen principal, a esta imagen, por ejemplo, le dan mucha mayor importancia, están hablando seguramente de alguna noticia importante, entonces le dan más espacio, ¿sí? Entonces es importante también poder jugar con eso.
Y finalmente la sección 4, esta sección que está aquí abajito, realmente tiene 4 columnas también, ¿cierto? Esas columnas, si ustedes se dan cuenta, tiene cada una su propia imagen, su texto, imagen, texto, imagen, texto, y pues esa es la distribución que ellos toman ahí. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengamos presente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos emplear esa estructura? Si queremos emplear esa metodología también, ese sistema grid para distribuir el espacio en nuestra página web, es muy simple. Realmente es tomar un sistema coordenado y empezar a trabajar sobre un sistema coordenado. ¿Qué vamos a hacer nosotros para eso? Simplemente vamos a crear una especie de contenedor, una sección que podríamos llamar principal. De hecho, si ustedes se dan cuenta en el ejemplo de ahorita teníamos como 4 secciones principales y cada una de esas columnas, por ejemplo, nosotros la podíamos tomar como una sección más pequeña, una sección secundaria. Entonces creamos primero siempre una caja grande y dentro de esa caja grande nosotros vamos a crear secciones más pequeñas que se van a ubicar por medio de un sistema de coordenadas. No es nada complejo, vuelvo, insisto, no es nada tampoco que requiera de parte nuestra un conocimiento muy grande ni nada de eso. Simplemente es aplicar un sistema coordenado para diseñar esto acá. ¿Listo? Entonces tenemos una sección principal. Si yo quiero un elemento, por ejemplo, en la columna 1, fila 1, simplemente lo voy a ubicar por medio de unos modificadores que vamos a ver ahorita. ¿Listo? Y así. Por ejemplo, si yo quiero que esta columna abarque estas 2 filas, ¿lo puedo modificar para eso? Sí, sí puedo modificarlo para eso. Puedo hacer que esta columna se extienda más. ¿Puedo hacer que esta fila o este elemento acá se extienda a la siguiente columna? Sí, también lo puedo hacer. Todo es una cuestión de saber jugar, ¿sí? Con esos elementos, con ese código. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos entonces a Visual Studio. En esta parte sí les voy a pedir, en la medida de lo posible, pues poder como seguirme en eso, porque pues es como el meollo, como el punto central de la clase de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a ir a Visual Studio. Si pueden, si tienen ahí de pronto su código de la clase pasada, lo pueden abrir mucho mejor. Si no, pues no hay lío, simplemente creamos otro. No sé si ya Juan de pronto pudo o va a seguir trabajando con blog de notas, no sé. No, ya lo tengo todo. Perfecto, eso está bien, esa es la actitud. Listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Listo, vamos a partir, vamos así a poner acá un comentario. Simplemente vamos a crear una rejilla, vamos a decir que vamos a crear una rejilla de 4 columnas. Listo. Y pongámosla de una fila por ahora. ¿Listo? 4 columnas y una fila. Simplemente vamos a crear una rejilla con eso. Entonces, como les explicaba ahorita, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Vamos a crear la caja grande o la sección grande, la sección que va a contener esa rejilla. Creamos la sección principal. ¿Listo? Creamos nuestra sección principal. Ahí está. ¿Cómo la vamos a crear? A través de la etiqueta div. Listo, siempre tengan presente orden. Si creamos una etiqueta, si abrimos una etiqueta, en la mayoría de los casos vamos a necesitar también una etiqueta de cierre. La ventaja de Visual Studio Code es que pues de una vez nos crea apertura y cierre. Pero entonces siempre estar pendientes de eso. ¿Listo? Creamos nuestra sección principal. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Porque este sistema se llama grid, porque se llama rejilla. Porque ahora que le demos las características a esta sección, vamos a tener que modificar la manera en la que se muestra esa sección y ese parámetro que vamos a cambiar le vamos a poner un valor que es grid, rejilla en inglés. Entonces creamos nuestra sección, apertura, cierre y vamos a poner style, básicamente style se va a convertir en nuestro mejor amigo si queremos modificar cosas, porque a través de style pues vamos a modificar muchas de esas características. Vamos a decir que el estilo va a ser igual y acá vamos a poner display, grid. Con esto que estamos diciéndole al código, grid, punto y coma. Con esto que le estamos diciendo a nuestro código, esta sección de la página web se va a mostrar con una estructura de rejilla, con una estructura de un plano cartesiano. Lo que le vamos a decir a nuestro programa a través de eso. Modifícate, ¿cierto? Para convertirte en un sistema cartesiano porque vamos a manejar coordenadas. Lo siguiente que vamos a hacer, ojo acá, vamos siempre por defecto a definir la cantidad de columnas que queremos. Las filas las definimos dentro de la sección, pero las columnas toca definirlas afuera, siempre. Entonces vamos a poner acá grid template, listo, columns, o lo que es lo mismo, ¿cierto? Como rejilla, como template es como
como patrón, como plantilla, básicamente. Entonces, plantilla de coordenadas de las columnas. Y acá le vamos a poner repeat. Vamos a poner ahí la cantidad de columnas que queremos, en este caso 4. Y yo le voy a poner 1FR. ¿Eso qué quiere decir? Que todas mis columnas van a tener el mismo ancho. Todas mis columnas van a tener el mismo ancho. Van a ser 4 columnas. Eso lo modifico a través de este numerito. ¿Listo? Y 1FR es como que la proporción es 1 a 1 entre todas ellas. Ninguna va a ser más ancha que la otra, ninguna va a ser más corta, nada de eso. ¿Listo? Ahora, ¿es la única manera de hacer distribución espacial dentro de una página web? No, no es la única manera. Hay otra que de hecho también se volvió muy famosa por causa de los creadores de Twitter, que es Bootstrap. Bootstrap es como una especie de librería aparte que también permite hacer distribución espacial. Vamos a ver si más adelante la podemos trabajar. Digamos que no es lo que se enseña, o no, por lo menos yo no lo enseño por defecto, porque realmente Bootstrap obvia muchas cosas, sí, obvia muchas cosas. Entonces, partimos como de lo más general y ya después llegamos a lo más específico. Vamos a ver si más adelante podemos trabajar Bootstrap. Esa la desarrollaron, como les decía, los creadores de Twitter, los creadores, no el dueño, no el señor Mosco, nada de eso no. Fueron los creadores de Twitter los que desarrollaron Bootstrap. Listo. Entonces ya tenemos ahí eso. Ya tenemos nuestra sección grande, nuestra cajita grande. Ya le dijimos a la cajita grande vas a tener 4 columnas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora es donde nosotros vamos a empezar a jugar con las coordenadas. Entonces vamos a hacer algo muy sencillo. Acá, en esta sección, ¿listo? Dirán ustedes que yo friego mucho con los colorcitos, pero pues son buenos los colorcitos, gracias a Dios por los colorcitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? A esta sección, la grande, le vamos a poner un color de fondo para diferenciarla de las demás. Background color, ¿listo? Y le vamos a poner acá un color, le voy a poner un color bisque, ¿sí? Ahí está, le voy a poner color bisque, ¿sí? No sé cómo, bisque, no sé cómo se pronunciará. Le ponemos ese color. Y lo siguiente que vamos a hacer entonces es que vamos a crear el elemento que va a ir en la coordenada 1, 1. Entonces para eso yo aquí simplemente pongo un comentario, ¿listo? Creo mi comentario, vamos a ponerle acá ese comentario, simplemente secciones secundarias, ¿listo? Ahí está, secciones secundarias. ¿Qué vamos a hacer? Dentro de esa sección secundaria vamos a emplear la etiqueta div, ahora vuelvo, insisto, hay otras etiquetas para crear secciones, sí, está nav, está section. Nav la vamos a emplear más adelante cuando hablemos también de elementos scrolleables, deslizables, ahí vamos a usar bastante nav. Listo, por ahora nos vamos a quedar con div porque justamente div permite hacer esto, permite trabajar con coordenadas. Entonces por eso es que la vamos a usar por ahora. ¿Listo? Entonces ahí está. Creamos nuestra primera cajita. Esta cajita la vamos a ubicar en la coordenada 1, 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner style y acá para poderle dar esas coordenadas que nos interesan vamos a usar grid columns. Listo, usted le pone grid column, aquí si es grid column, es singular. Grid column, y acá usted simplemente le va a poner el número 1, porque lo quiere en la columna 1. ¿Listo? Y para las filas, grid row. Row es fila en inglés. ¿Listo? Grid row, 1 también. Ahí está. ¿Listo? Ya tenemos nuestro elemento que va a estar en la coordenada 1, 1. Si usted guarda y actualiza, pues no le va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque esa sección está vacía. Porque a esa sección no le hemos puesto contenido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy simple. Simplemente le vamos a poner aquí un texto. Vamos a poner H1. Un texto ahí. Le vamos a poner, por ejemplo, acá style. Yo quiero que se vea centradito. Le voy a poner acá text align para que se alinee al centro. Vamos a poner aquí center. Y vamos a poner acá simplemente 1,1. ¿Listo? Ahí está. Y ese va a ser el elemento, pues 1, 1. Ojo porque este 1,1 es texto. Esto no son las coordenadas. Las coordenadas las configuramos fue acá arriba. Esto es texto. Si usted aquí le pone PPPcas pica piedras con un pico, pica piedras PPPcas, acá le va a salir eso. ¿Sí? Esto es solo texto. La modificación o la configuración de las coordenadas fue aquí arriba, por si acaso. ¿Listo? Entonces vamos acá, bueno, para diferenciarlo también, ahorita que creemos la siguiente sección, le vamos a poner ahí un colorcito de fondo, le vamos a poner acá background color, listo, todo en el ánimo también de que podamos diferenciar qué es lo que estamos haciendo. Yo creo que la parte más bonita de la programación es cuando uno ve que esa vaina funciona, ¿cierto? Cuando uno ve el cambio, cuando uno ve la diferencia entre lo que estaba y lo que hay ahorita, ¿no?
Entonces le vamos a poner ahí un color beige, listo, para que se vea. ¿Listo? Y ahora vamos entonces a crear, aquí yo le voy a poner otro comentario, como también para poder de pronto diferenciar la coordenada en la que estoy. Le voy a poner acá 1,1, ¿sí? Acá, por si acaso, no estamos trabajando con eje, bueno, sí, podría decirse eje X y eje Y, pero digamos que una manera un poquito más intuitiva de verlo es primero columna, fila. ¿Listo? Entonces, columna, fila. Siempre que hablemos de pantallas y eso, es un poquito más intuitivo verlo como columna y fila. Funciona también X y Y, sí, es lo mismo, pero a veces es un poco más confuso. ¿Listo? Entonces, columna, fila. Vamos con 2,1. Yo acá pues no voy a reinventarme la rueda, ¿sí? Digamos que usted no, tampoco espera, ¿cierto? Que me ponga ahí a redundar 20 minutos para hacer lo mismo. Simplemente acá copio, pego mi código y lo único que voy a hacer realmente yo es cambiar pues mis coordenadas. Lo único que cambió aquí fue la columna. Entonces cambio mi columna, le pongo acá otro color, vamos a ponerle un color que se diferencie del beige, vamos a ponerle acá como un aqua, esos colores que se inventan, Dios mío. Vamos a ponerle un aqua y vamos a repetir esa misma dinámica hasta completar las 4 columnas. ¿Listo? Pero que profe, que yo quiero ponerle otra fila, ¿la puedo poner? Sí, la puede poner. Profe, que yo no soy, yo soy la mata del desorden, soy el clérigo del caos, profe, quiero poner todo en desorden, pero pues que se pongan todas las coordenadas, lo puedo hacer, sí, las puede hacer en desorden siempre y cuando no repita coordenadas. Si usted repite coordenadas, va a tener problemas a la hora de visualizar su página web. Va a tener problemas con eso. Listo, entonces acá yo simplemente cambio mis textos para evitarme confusiones. Y habíamos dicho, yo voy a dejar que las impares sean de color beige, como para que me quede un patrón ahí como alternado. Ahí está. Entonces, ¿qué hice? Columna 1, fila 1, la dejé color beige. Columna 2, fila 2, ¿qué? Columna 2, fila 1, la dejé aqua. 3,1 la dejé beige y pues 4,1 la dejé color aqua. Listo, permítame aquí que le dé un clic a algo que no tiene que darle clic. Ahí está. Listo, simplemente guardo mi código, control S. Listo, no se le olvide ahí en Visual Studio para simplemente guardar es control S. No hay mayor ciencia con eso. Y si nosotros vamos acá a nuestra página web y actualizamos, listo, ya usted sabe, si esto actualiza algún día, usted se va a dar cuenta que en la parte inferior ya tenemos nuestras 4 columnas, cada una de ellas con la configuración de color, por lo menos de color que nosotros le dimos. ¿Listo? Ahí está. Entonces, hasta ahora creo que pues realmente ha sido bastante intuitivo esto. Vamos a hacer algo. Vamos a, como para motivarlo a usted también un poquito más. Digamos que esto es como ya la parte de animaciones, de transiciones, pero es una transición bonita, para que usted se dé cuenta que todo esto tiene realmente mucho potencial y al final es como también una cuestión de aprender a explotar eso, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que, por ejemplo, cuando yo fije mi mouse sobre alguno de esos cuadritos que se ven ahí planos, feos, ¿cierto? Se ven más feos que un carro por debajo. Voy a hacer que cuando yo fije mi mouse sobre esos cuadritos, me haga un pequeño zoom. ¿Listo? Y con esto vamos a ver también como una especie de abrebocas para lo que vamos a ver la otra clase. La otra clase terminamos lo que es vinculación externa. ¿Qué es lo que pasa? Usted y yo hablamos al principio, ¿cierto? El día lunes, que aquí vamos a trabajar diferentes herramientas, unas para la estructura, HTML, otras para la estética. Parte de la estética es qué tan agradable resulta esa interacción con el usuario. ¿Por qué esto de las animaciones? Porque si usted se da cuenta como que de alguna otra forma hace que el usuario sienta que sus acciones, ¿sí? Son percibidas por la página. Sí, eso como que igual psicológicamente genera ahí un efecto como de que, bueno, hay un movimiento, una interacción, una retroalimentación, una validación por parte de la página web. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Simplemente ahí en Visual Studio vamos a crearnos rápidamente un archivito. ¿Listo? Usted le va a dar ahí donde esté su carpeta abierta, usted va a encontrar un loguito que dice New File. Le va a dar clic a New File y va a crear un archivito. Ese archivito, pues el HTML se llamaba class, le va a poner class.css. Este ya no va a ser .html, sino .css. ¿Listo? Creamos otro archivo, pues naturalmente ese archivo va a estar en blanco al principio. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando hablamos de vinculación es básicamente la funcionalidad o la tarea o el ejercicio que nosotros podemos hacer
de hacer que nuestros elementos dentro de la página de HTML tengan interacción con otras cosas, archivos internos, archivos externos. Yo, por ejemplo, cuando cliqueo un botón y me manda a otra página web, eso es vinculación externa. Yo vinculo mi página web con un elemento externo. En ese caso, por ejemplo, si usted da clic y le abre un video de YouTube, vinculación. Puedo irme, por ejemplo, presiono un botón que me dice volver al inicio y me mando al inicio de la página. Eso es vinculación interna. Me estoy yendo a otro elemento dentro de la página web. Y hay muchas maneras de hacer vinculación. La más común casi siempre es la que se hace con la etiqueta, uy, aquí ya tenía el ejercicio terminado. La que se hace con la etiqueta A, de ancla, anchor en inglés. Hoy no la vamos a usar. Creo que el tiempo ya ahorita no nos va a dar, pero vamos a dejar por lo menos la animación terminada, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos al head. Recuerde, el head, ténganlo presente, seguramente va a salir en el examen. Si yo friego con un concepto es porque seguramente se lo voy a preguntar. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al head, a la cabecera. Recuerde que el head es donde configuramos archivos, donde hacemos también enlaces con otras cosas. Y vamos a poner la etiqueta link. Esa es otra etiqueta también, ¿cierto? Que si usted se da cuenta, podemos usar. Vamos a poner link. Link básicamente es la etiqueta que nos va a permitir enlazar con otros archivos. Nos va a permitir enlazar con otra clase de contenido. Por ejemplo, cuando enlacemos con CSS vamos a usar mucho link. Cuando enlacemos con JavaScript vamos a usar otra que se llama script. Pero pues ahí, como le digo, hay muchas formas de enlazar archivos. Entonces link es la que vamos a usar para esto. Vamos a poner acá rel. Listo, este rel viene de relationship o cuál es la clase de relación que vamos a tener con el archivo que vamos a enlazar. Vamos a poner acá style sheet. ¿Sí? No estoy diciendo groserías en inglés ni nada de eso. Estoy diciendo hoja de estilos, no es el otro sheet. ¿Sí? Entonces la hoja de estilos es como el archivo que va a modificar la estética de nuestra página web. Y vamos a decir acá href o href, hiperreferencia, ¿sí? Ese archivo que vamos a enlazar se va a llamar class, fue el que acabamos de crear, class.css. ¿Qué profe? Yo le quiero poner pepito.css, ¿lo puedo hacer? Sí, le puede poner pepito.css, siempre y cuando no se equivoque acá enlazando, lo puede hacer. Le puede poner anitalabalatina.css, lo puede hacer si quiere. Siempre y cuando acá no se equivoque enlazándolo. Siempre y cuando, por ejemplo, usted lo llame Pepe con mayúscula y acá también ponga Pepe con mayúscula. ¿Por qué lo digo? Porque esto, por ejemplo, yo se lo enseño muchas veces a los chicos de 11, allá donde trabajo. Y los muchachos a veces por mayúsculas pierden media hora en la clase. Por una mayúscula que no pusieron bien. ¿Listo? Entonces enlazamos, guardamos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir con cada una de las secciones pequeñas, cada una de las secciones más chiquitas que pusimos acá, donde pusimos nuestros cuadritos, y a esas secciones les vamos a añadir un modificador más. Ese modificador va a ser el modificador class. Más adelante cuando hablemos de CSS yo le voy a explicar más en detalle qué significa class, qué significa ID. Todas esas cosas se las voy a explicar más adelante, no se preocupe. Por ahora quiero motivar un poquito más esta parte porque créame que esto es bonito, esto de la distribución espacial y todo eso. Tiene toda una teoría detrás y es algo muy chévere y realmente es un área importante de desarrollo. Entonces, class, le vamos a poner un nombre, a esto le vamos a poner anime. Listo, no tiene que ser un nombre muy largo, realmente lo que me interesa es que acabemos esta parte. Eso es lo que me interesa ahora. ¿Listo? Le ponemos esa misma clase o esa misma clase de elemento a todas nuestras secciones más chiquitas, anim. ¿Listo? A todas les ponemos anim. ¿Listo? ¿Y qué estamos haciendo con esto? Básicamente estamos diciendo que todas estas secciones más chiquitas son de una misma clase, son de un mismo tipo, ¿sí? Hacen referencia a una misma clase de componente. Es como que usted tiene, por ejemplo, muchos elementos de usted tiene una fábrica y la fábrica diversifica sus productos, pero usted sabe, ¿cierto? Que hay lotes, por ejemplo, si usted vende cosméticos, hay lotes de perfumes, hay lotes de cremas, hay lotes de diferentes cosas y cada uno de esos componentes es de una clase diferente. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá, identificarlos o poniéndolos como con un elemento en común. Les estamos dando algo en común para que cuando modifiquemos uno, ahorita después cuando hablemos de CSS más adelante, usted se va a dar cuenta que las ventajas que tiene CSS, una de las ventajas que tiene es eso, que yo puedo modificar una sola vez muchos componentes a la vez. Esto es como una de las ventajas que tiene. Vamos al archivo class.css
¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a usar esa clase que acabamos de crear y vamos a poner acá lo siguiente. Vamos a poner entonces, permítanme acá, sí. Vamos a poner entonces punto y vamos a poner el nombre de la clase. Nuestra clase se llamaba anim, ¿cierto? Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que esa clase anim va a funcionar, ¿cierto? Va a tener una transición, ¿sí? Que se va a dar en todos los casos, ¿sí? Que se va a demorar 0.2 segundos, ¿sí? Algo muy rápido, va a transicionar muy rápido y que lo que va a hacer que es que esa transición se va a activar cuando nosotros metamos el mouse, el cursor y cuando lo saquemos, ¿sí? Entonces eso es lo que le estamos diciendo acá. Listo. Entonces ya tenemos como modificado eso. Ya le dijimos a nuestro elemento o a nuestros componentes de la clase anim, cuando entre el mouse ustedes van a tener una transición. Se van a mover, van a cambiar de forma una cosa a la otra. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vuelvo, insisto, esto cuando veamos CSS lo vamos a explicar más en detalle. Pero entonces vamos a decir que todos los componentes de la clase anim, cuando yo les ponga el mouse encima, esto es hover, si usted mire aquí lo que pasa. Por ejemplo, yo tengo anim y pongo 2 puntos. Ahí me van a salir diferentes clases de interacciones. Cuando hablemos de CSS y de JavaScript, vamos a trabajar bastantes de ellas. Entonces, por ejemplo, yo tengo antes de que el mouse entre, después de que el mouse entre. Tengo, por ejemplo, también más adelante, cuando yo le dé clic, ¿sí? Tengo, por ejemplo, cuando active el componente, si es que le doy clic. Tengo aquí, por ejemplo, cuando chequee el componente, cuando trabajemos también con listas y demás. Tengo acá, por ejemplo, también cuando, no sé, cuando deshabilite el componente. Esto lo que hace que es, esa clase de interacciones lo que hacen es que cuando yo interactúe de esa forma con el componente, ocurra lo que está dentro de los corchetes. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando yo interactúe, ¿cierto? Poniendo el mouse encima de esos cuadritos, el tamaño, ¿sí? Del componente se va a escalar, va a cambiar en una proporción de 1.1. O sea, si medía, por ejemplo, 10 píxeles, ahora va a medir 11 mientras la persona tenga el mouse dentro. Cuando saque yo el mouse, en 0.2 segundos, lo que configuramos ahorita, él va a regresar a su forma inicial. ¿Listo? Entonces hacemos eso, guardamos acá, ¿sí? Discúlpeme si voy un poquito rápido, igual no se preocupe, el código se está subiendo y demás, ahorita miramos eso. Mira lo que pasa, cuando yo actualizo mi página web, ya tengo enlazado todo y demás. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Permítame que termine de cargar esto, que no me fío de esta cuestión. Cuando esto termine de cargar y cuando yo ponga mi cursor encima, mire lo que pasa. No sé si usted lo nota, pero ahora cada uno de esos cuadros que antes estaban feos, que antes estaban planos, que antes, cierto, tenía más gracia una caja de cereal, ahora por lo menos ya se mueven cuando yo les pongo el cursor encima, ¿sí? Todo esto lo vamos a trabajar más en detalle cuando veamos transiciones y eso, ese tema en CSS. Pero entonces fíjese, ¿por qué nosotros miramos primero la distribución espacial? Porque una buena distribución espacial dentro de una página web, junto con otros elementos, hace que una página web se vuelva mucho más atractiva, ¿sí? Y la idea es eso, aprender a jugar con todas esas cosas. ¿Listo? Entonces eso. Eso es como lo que teníamos para trabajar el día de hoy. La otra clase, entonces, despachamos rápido lo que es vinculación interna. ¿Listo? Vamos a ver cómo vincular con la etiqueta A componentes dentro de una misma página web, cómo vincular otras cositas afuera. Ya hoy vimos de pronto cómo vincular algunas clases de archivos, vincular, por ejemplo, cosas como lo de YouTube. Este señor parece como si hubiera chupado limón, Dios mío. Entonces vamos a más adelante ver cómo hacer otra clase de vinculaciones. ¿Listo? Entonces eso es como lo que teníamos planeado para hoy. No sé si en este punto hay alguna pregunta, algo que no haya de pronto quedado muy claro. El código ya lo subo, no se preocupen. Si hay alguna pregunta respecto al tema, a la temática, a lo que se trató el día de hoy. ¿Alguna pregunta, algo que no quedó de pronto tan claro? Ahí está el código por si acaso. No, por mi parte no. Listo, perfecto. Todo bien. Listo, ahora les iba a preguntar lo siguiente. ¿Han podido entrar a la plataforma? ¿Han tenido alguna dificultad? No, ya, todo perfecto. Listo, listo, listo. Entonces, ¿cuál es la cosa? Yo esto, todo lo que nosotros estamos trabajando acá, yo esto lo estoy grabando. Todo esto está quedando en un canal de YouTube. Voy a ver, ahorita más tarde les envío también el enlace del canal de YouTube. Sin embargo, esos mismos videos que están en el canal de YouTube están también quedando pues en la plataforma enlazados directamente.
¿Listo? Ahora, ya está la parte teórica del primer examen, ya ustedes la pueden encontrar ahí. Ya hay una parte que pueden ir desarrollando, son 7 preguntas, si no me falla la memoria, son de selección múltiple. Todavía nos falta imágenes, digamos que si quieren esperar a ver imágenes y eso lo pueden hacer, pero ya esa parte teórica está. La parte práctica es así, no sé si han podido pronto revisar en su correo, yo los añadí a un drive. En ese drive está también la parte práctica todavía no la he subido, ¿listo? Entonces, ¿cómo es la cosa? Para la parte teórica y la parte práctica, para la evaluación de cada semana, las evaluaciones son semanales, esas evaluaciones ustedes la pueden desarrollar el sábado, ya queda todo subido. Ese sábado empieza a correr el tiempo, tienen hasta el siguiente sábado para desarrollar esa evaluación. Listo, tienen una semana entera para desarrollar la evaluación no les toma mucho tiempo tampoco, es algo supremamente rápido. ¿Listo? Es como mucho de preguntas muy concisas, conceptos. La parte práctica es seguramente programar un par de cosas, pero no es nada fuera de lo que hemos hecho acá. ¿Listo? Entonces eso nomás. Nada